Bienvenidos de nuevo a su programa Fe y Salud Familiar. Vamos a sacar nuestra cita, como siempre, en este caso hoy del Evangelio de San Mateo, del capítulo 6, el versículo 22. Dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo estuviese sano, todo tu cuerpo quedaría iluminado. Mas si tu ojo estuviera enfermo, todo tu cuerpo quedará en tinieblas. ¿Por qué hoy tenemos esta cita? Porque vamos a hablar de la televisión y de los niños frente al televisor. ¿Por qué es tan importante la televisión? La televisión es un invitado permanente en los hogares. Los padres de familia pueden hacer de ella un elemento positivo para la recreación y educación de sus hijos. Es cuestión de sentido común y de analizar bien lo que ven nuestros hijos, lo que deben ver y lo que sí pueden ver y todavía no conocen. El televisor no es un electrodoméstico más en los hogares, por supuesto. No existe algo con tanta capacidad de educar o deseducar dependiendo del uso que se le dé. Los niños y los adolescentes son, en último término, quienes pagan los platos rotos del mal uso de la televisión. No porque ésta no afecte a los adultos, desde luego que también afecta, sino porque aquellos, los niños y los adolescentes, son más impresionables y más vulnerables a todo esto. El niño es la persona más vulnerable a la televisión, repetimos. Esto se debe a que el periodo de la vida humana en que el hombre se encuentra más receptivo para aprender un comportamiento, desde luego es la infancia, lo sabemos todos los psicólogos. En ella, el aprendizaje se lleva a cabo a partir de la imitación de modelos. La capacidad de imitar es tan importante en los niños que es la base del aprendizaje. El niño lo expresa sobre las vivencias y experiencias que les brinda, pues en este caso esa caja mágica, ¿no? Esa televisión. Un ejemplo, el hecho de que en Estados Unidos un niño vestido de Superman, esto ya hace un tiempo, se lanzó desde una ventana del edificio, de su edificio donde vivía, indica que el niño no solamente ve, quiere poner en práctica lo que ve. Es por eso esto es muy importante lo que vamos a decir para cuidar que nuestros hijos, sus ojitos, sus ojos limpios, no se ensucien con nada que traiga malo de la televisión. Este caso también hace evidente la incapacidad de los niños para diferenciar claramente la realidad de la fantasía. Hay unas edades que todavía no diferencian esto y por lo tanto para discernir entre lo que es verdadero y lo que no lo es, en lo que la televisión les muestra diariamente, vamos a dar pues unos consejos. Otro ejemplo también que hace poco un adolescente que era juzgado por unos delitos confesaba que muchas cosas las había aprendido en las series de televisión. Decía que había aprendido en la televisión a robar en edificios de viviendas. Y decía que es donde aprende uno más todas las cosas. Dice que él conocía a muchas personas que están en la calle practicando simplemente lo que ven en el televisor. Triste, ¿verdad?, que un chico haga este comentario. Se podría decir que nadie escapa a la influencia de la televisión. Tal vez yo diría que el que no la ve y aún así, como alrededor siempre la ven, algo le influye, pero solo el que no la ve realmente. ¿Y han pensado cuántas veces la televisión es la que cuida de nuestros pequeños, de nuestros hijos? Por eso la llaman, ¿no?, la niñera electrónica. Muchas veces se hace cargo de entretener por su cuenta a los hijos mientras los padres están en el trabajo o en otras actividades. Se le ha llamado también el tercer padre. Bueno, tristísimo me parece este calificativo, pero porque puede llegar a ejercer una autoridad tan importante como la del padre o la madre. También se la llama escuela paralela, aula electrónica, caja mágica o pequeña pantalla. Se dice de ella que es una auténtica droga audiovisual que produce teleadicción, teledependencia o videomanía. Está claro, está demostrado además. Al igual que los productos farmacéuticos que tienen su prospecto, la televisión tiene su propia composición, tenemos que saberlo, sus ingredientes, sus indicaciones y contraindicaciones, sus efectos secundarios y la posibilidad de intoxicación, cómo no. ¿No les parece que existe algo de comodidad en dejar a los hijos en manos de la televisión? Muchos padres reconocen que existe esa comodidad porque resulta
pues mucho más fácil, ¿verdad? Eso de afrontar la responsabilidad del trato directo con ellos, de los hijos, y hacerse cargo integral de su diversión y descanso como parte de su formación para la vida. Me decía una madre en consulta, una buena madre, que decía: Fe, educar es agotador, son 5 minutos ahora, los 5 minutos siguientes, siempre estamos educando, así es, siempre estamos educando a nuestros hijos, en cualquier instante del día que estamos con ellos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a dejar esa tarea tan importante a una televisión que no sabemos muchas veces lo que nos puede traer? Coincide que muchos padres, sobre todo los separados, suelen decir que es más importante la calidad que la cantidad. Yo ahí no estoy muy de acuerdo, no existe calidad sin cantidad, porque cuando queremos calidad de nuestros hijos, cuando queremos que nos cuenten sus cosas, no es cuando ellos quieren. Por lo tanto, hay que estar un tiempo, a veces largo, pues toda la tarde, todo el día, cómo no, con una serie de detalles, persiguiéndolos con una serie de detalles que no se den cuenta, por supuesto, que no sea agobiante, para que consigamos ese momento cumbre a veces en el que tienen esas confidencias, esos medios secretos, esas confianzas, buenas confianzas con sus padres, con su padre o con su madre, ¿no? Algunas personas preguntan, pues ¿dónde debemos colocar el televisor en una casa? No saben muchas veces los padres dónde deben colocar su televisor. El televisor, vamos a ver dónde debemos colocarlo nosotros primero. La televisión, etimológicamente, quiere decir visión a distancia. Eso tiene un significado físico, ¿no? La televisión hay que colocarla, se dice, a una distancia adecuada para que la vista no sufra. Esa distancia resulta de multiplicar por 6 la medida diagonal de la pantalla. Si tenemos una televisión de 20 pulgadas, que equivale a 50 centímetros de diagonal, deberá situarse a unos 3 metros de distancia la persona de su televisor. Pero vamos a ir a dónde debemos colocarla dentro de la casa. En la sala de estar, nos preguntan, en la habitación de los papás, en el comedor, sala comedor o cocina, en las habitaciones de los hijos. Los 3 últimos no son los lugares más recomendables. Lo más adecuado es una sala de estar o sala para ver la televisión. Esto facilita verla en familia, ayuda mucho. Hay un estudio con niños que veían la televisión la misma cantidad de tiempo, pero los que la tenían su televisor en su cuarto sacaban notas, resultados de sus estudios, notablemente peores que los que la tenían en un lugar común. Porque muchas veces solemos tener o querer hacer de nuestras casas hoteles y no hogares. ¿Cómo es esto de hoteles y no hogares? Pues muchas veces colocamos en la habitación de nuestros hijos todo, el televisor, un teléfono, el equipo de música, el ordenador, y hasta entramos con la bandeja para dejarles la cena y que coman o cenen tranquilos solos. Y por eso digo que se llamaría un hotel esto, y no cuidamos de que sea un hogar. Por eso es muy importante, como esto de la televisión y como otras cosas, cuidar de que esté en lugares comunes de la casa, para que todos puedan verlo porque estén juntos y forma parte, ayuda a que la familia esté junta, o también, como no, pues para vigilar lo que está viendo nuestro hijo, porque si está en su habitación no sabemos bien lo que está viendo. Desde aquí siempre decimos que hay que cultivar pues ese diálogo en la familia, y se preguntarán, ¿qué hacemos con la televisión si queremos hablar en familia? Hay que evitar que los hábitos de la familia se sometan a la dictadura de la televisión, a ese horario, a esos programas determinados, etc. Esto se logra siempre que los padres enseñen a sus hijos con su propio ejemplo, es lo primero que tenemos que hacer, y con el debido diálogo, cómo usar la televisión, en este caso, que es el tema del que estamos hablando, cómo usarla positivamente, esquivando todos los efectos negativos que pueda tener. Hay investigaciones que confirman que los niños se aficionan a los programas que ven sus padres. Esto yo creo que todos podemos, al practicarlo un poquito, ver que hay un resultado rápido en esto. Si los padres los han seleccionado bien, esos programas, han dado ya un primer buen paso.
un paso importante, basados pues en la facilidad de afición de los hijos a lo que los padres ven y porque el buen ejemplo es siempre, siempre la base de una buena educación. Esto no lo dudemos. Hay muchas familias que mientras comen ven la televisión. Esto nos preguntan, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Es el tiempo que tenemos? ¿Queremos ver ahí el telediario, etcétera? Para empezar, en el sitio habitual donde comemos, cocina, comedor, sala de estar, comedor, no debemos poner la televisión, no la debemos ni poner siquiera. Todos sabemos que las horas de las comidas se prestan para la conversación familiar. Es muy importante que por lo menos una de las comidas estemos todos, sea familiar, estén todos los miembros de la familia en ella. Normalmente la cena suele ser, por lo menos en lo que a mí me consta por los horarios de los chicos, de los papás, de todo, es la cena a la que debemos cuidar, que estemos todos allí. No se pueden sustituir para nada esos momentos por la televisión, pues se acabaría anulando el diálogo del que también salen sugerencias sobre programas para ver o planes diferentes a ver la televisión, porque se pueden hacer muchas más cosas que ver la televisión, aunque sí quisiéramos que nos viesen a nosotros. La televisión no puede sustituir ese diálogo familiar, como decimos. Si no vemos la televisión, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Cuáles podrían ser los planes de acción que ayudan a mejorar esa vida familiar? Pues organizar con frecuencia salidas al campo, paseos, excursiones, etc. Hacer un plan para comer o cenar juntos en casa, como ya dijimos antes, por lo menos eso, una comida al día, insisto. También juegos culturales, según la edad, ¿verdad?, de nuestros hijos. ¿Qué enseñan estos juegos? Pues enseñan a aprender más cosas, a saber perder, porque se pierde o se gana, a saber ganar también, a tener una conversación a medida que transcurre el juego. Hacer un poco de tertulia en casa, es muy importante tener esa costumbre, si no es en esa comida que decíamos, porque no pueda ser, al menos pues una vez al día tener una tertulia todos los miembros de la familia. Procurar que estén todos los hijos presentes, que no falte nadie. Procurar tener momentos también de charla personal, individual con nuestros hijos. Hablar con ellos también sobre los programas de televisión que ven. Es muy importante, por supuesto, aficionarlos a la lectura, aficionarse todos en casa a la lectura y luego conversar sobre lo que cada uno lee. Y una cosa que queremos decir es que si preguntamos, ¿no?, ¿qué hace usted con el tiempo libre? Esa persona, ese chico, ese joven, ese niño, responde que únicamente ver la televisión, pues tendríamos que decirle que lamentablemente la televisión está presidiendo esa vida familiar y dirigiendo y predisponiendo la valoración de esa familia, de esa persona, de ese adolescente, de ese joven. Por lo tanto, mucho cuidado con que acapare todo nuestro tiempo libre. Pero ¿por qué nos preocupa el no ver lo adecuado en televisión? Al igual que las drogas, la televisión crea un lazo de dependencia cada vez mayor. Un niño influenciado por la televisión tiende a seguir el propio parecer, o el de la televisión, claro, aumentando pues esa distancia con los padres y dejando de obedecer y de participar en la vida en familia. Fíjese qué curioso. Se hizo una encuesta hace un tiempo y se preguntó a niños de 4 y 6 años, esto es tremendo lo que voy a decir, ¿a quién quieres más? ¿A la televisión o a papá? Es lamentable el resultado porque el 44% prefirió la televisión. ¿Cuál era la razón? La televisión está siempre en casa, al contrario que mi papá, decía algún niño de los encuestados. Otros decían que mi televisión está disponible cuando yo quiero, mientras que mis padres están siempre ocupados. Muchísimo cuidado, que a veces confundimos el dar a nuestros hijos más cosas porque tenemos que trabajar más para darles esas cosas y estamos perdiendo de darles nuestro tiempo, que es lo que más van a valorar, más que un montón de cosas que luego al final lo que les da como resultado es hacerlos caprichosos, aislarlos y perderlos como hijos, que es bien triste. También tenemos datos de esa misma encuesta en que los niños se pasaban 6 horas diarias ante el televisor, algunos niños, y tenían 6 horas diarias de televisión mientras conversaban con sus padres apenas 11 minutos a la semana.
Esto es tristísimo. ¿Qué se puede sacar de ahí con el tiempo, con los años? Tenemos desconocidos en casa, no tenemos hijos, tenemos esos hoteles que hemos mencionado antes. Otros datos que yo creo que ustedes ya han oído hablar muchas veces, pero bueno, conviene recordarlos, nos dicen que a los 17 años, por ejemplo, los jóvenes americanos ya hubieran visto o han visto ya 18.000 asesinatos. Semanalmente 144 homicidios, 11 intentos de asesinato, 13 secuestros, estoy hablando semanalmente, 7 torturas y 4 linchamientos. Un adulto, por ejemplo, de 65 años, si calculamos, habría pasado 9 años de su vida frente al televisor. Mírense que con 9 años haríamos una carrera brillante de cualquier estudio importante, yo diría, con especialidad y todo, ¿verdad? Entonces, qué pena todo ese tiempo ahí tirado viendo cosas que no les ayudan para nada. Podríamos decir entonces que la televisión es un reflejo de la sociedad por todos estos ejemplos que hemos puesto. La televisión refleja lo que es la sociedad y la sociedad desde luego refleja lo que es la televisión. En los Estados Unidos este fenómeno se detecta, por ejemplo, en las películas sobre terrorismo, drogadicción, narcotráfico y violencia juvenil. En la vida real se ponen en práctica cosas aprendidas en la televisión, ya lo hemos dicho, uso de armas, violencia en general, delitos, etc. Y se llevan a la pantalla historias o hechos violentos que ocurren en la realidad. Es bueno recordar y saber, y ya lo sabemos muchos de nosotros, que el niño necesita modelos para aprender y para imitar. El niño es una persona curiosa por naturaleza, vive intensamente periodos en los cuales todo le es nuevo, le es interesante y atractivo. Pregunta por todo y quiere conocerlo todo. Precisamente por esta apertura al mundo que le rodea es tan influenciable. De ahí que se guíe siempre en su conducta modelos de los que copia sus gustos, inclinaciones, comportamientos, etcétera, formas de vestirse, todo lo puede sacar de esos modelos que tiene alrededor. ¿Cuáles deberían ser esos modelos? Pues los padres, por supuesto, sus hermanos mayores, también sus abuelos, como no, profesores, todos estos modelos porque son los más cercanos al niño y con los que permanece en contacto directo. El ambiente familiar es el medio en el cual el niño aprende un modo de hablar también, de comportarse y de pensar, es muy importante. Pero la irrupción de la televisión en los hogares introduce en ese seno de la familia, en todo ese conjunto de personas que podrían ser modelo, una nueva fuente de modelos para imitar, muchas veces totalmente ajenos a las costumbres y formas de pensar de los padres. Ahí hay que tener mucho cuidado, por eso hay que seleccionar, como decíamos antes. Sabemos que los niños son muy receptivos a todo tipo de mensajes presentados por la pantalla chica y como aún no tienen formado el criterio, no les es fácil distinguir el bien del mal y mucho menos discernir lo correcto o incorrecto de comportamientos o actitudes que se dan en el mundo de los adultos. Los niños aún no tienen bien formada ni la conciencia de la realidad ni la conciencia moral. La educación y la experiencia conducen gradualmente al desarrollo de una y de la otra, de esa conciencia moral que es tan importante. Los adultos deberían tener criterios de selección, es imprescindible, y saber lo que deben admitir o rechazar. Pero para un niño es fácil que todo sea igualmente aceptable, ellos no tienen todavía ese criterio formado, por eso los padres tenemos tantísima responsabilidad de cuidar, como decía antes, que esos ojitos no vean nada malo, no creen ninguna mala costumbre, no tengan un falso modelo, un mal modelo. ¿Y qué pasa con los hábitos escolares? También me preguntarán, cuando dedican nuestros hijos demasiado tiempo a la televisión, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay que saber que las horas que un niño dedica a la televisión las está quitando a las horas de estudio, a las horas de tiempo de deporte, a esa convivencia familiar que tanto insistimos, a los juegos, etc. Sabemos que la televisión logra captar la atención de los niños con más eficacia que el colegio o que los mismos padres. El doctor Corominas tiene un estudio muy interesante
en el que dice que los niños menores de 10 años prestan atención menos de la mitad del tiempo total de clases cuando están en el colegio y apenas el 27% de esa atención en el tiempo que permanecen en casa, en presencia más o menos directa de sus padres, mientras que prestan mucha atención y mucha atención también a cerca del 95% del tiempo que ocupan en ver la televisión. O sea, el 95% del tiempo que se dedican a ver la televisión están súper atentos a la televisión. El tiempo que están en casa están al 27% y en el colegio al 50%. Entonces vemos que la familia y el colegio se encuentran en desventaja frente a la televisión. Si se tiene en cuenta la atención que se presta a unos y otros y especialmente el tiempo que pasan los niños frente al televisor, que nos queda muy poquito. Los niños que más televisión ven, está clarísimo y hay muchos estudios sobre ello y es prácticamente de sentido común, son los que sacan peores notas. La Academia de Pediatría de Estados Unidos aconseja que no vean la televisión antes de cumplir los 2 años los niños. Yo sé de mamás que dejan a sus hijos ante el televisor con dibujos animados que piensan que son inofensivos, bebés pequeñísimos piensan que con eso van a desarrollar su inteligencia y su capacidad y muchas veces lo que van a hacer es trastornarles. Hay estudios que relacionan el uso de la televisión con las calificaciones escolares, muchos estudios de estos. En todos los casos, los niños que más televisión ven sacan peores notas, eso es evidente. Otro estudio mostró que los niños que empiezan a ver televisión antes de cumplir los 3 años, al llegar, por ejemplo, a los 6 años, presentan en proporción superior a la media dificultades para aprender a leer y otros problemas de aprendizaje. Fíjense, pensando que avanzamos con nuestros hijos en dejarles ver la televisión, pues para nada. Se aconseja, desde luego, que los niños menores de 2 años no vean para nada, en absoluto, la televisión y que el resto de niños no vean más de 1 hora de programas de calidad al día, como mucho. Por eso hay que vigilar eso, hay que vigilar que esos programas sean de calidad para ayudar a que nuestros hijos se desarrollen bien en todos los sentidos y que ese modelo sea bueno, porque ¿por qué no? Puede ser una fuente más para imitar después, pero si es de buena calidad. El objetivo de estos estudios es de ayudar a los padres a utilizar la televisión como instrumento educativo. Otras consecuencias de la televisión en el desarrollo personal de los niños pueden ser muchas. Por ejemplo, paralizarse esa creatividad que normalmente tienen los niños y el estímulo a veces exagerado de la fantasía, que tampoco es muy conveniente, como ya vimos al principio cuando poníamos el ejemplo del chico que se tiró en una ocasión de la ventana de su edificio, ¿no? Porque exagerada esa fantasía y no distinguen la realidad de la fantasía, muchos de ellos por la edad. Luego también una de las consecuencias es la disminución de la capacidad de pensar, la pérdida del gusto por el estudio y la lectura, se pierden muchísimo. Los chicos que en su tiempo libre leen, lógicamente avanzan muchísimo más en cualquier estudio y en todos los planos que si están dedicados a ver la televisión. También una de las consecuencias es la pasividad y la dificultad en el desarrollo de las virtudes, que requiere pues, un esfuerzo particular, como puede ser trabajadores, ser laboriosos, ser ordenados, un espíritu de servicio, es muy importante para ejercer todas estas virtudes. Y no podemos olvidar las consecuencias morales. Vamos a hablar muy claro, la televisión en muchos momentos enseña a pecar. Y las personas que somos cristianas, somos católicas, es lo primero que tenemos que cuidar. Nos han dado hijos, Dios nos da hijos para llevarlos al cielo, no para que se distraigan en cosas que luego les va a hacer pecar. Por lo tanto, es una gran responsabilidad de los padres ver lo que ven nuestros hijos en la televisión. Y para terminar, vamos a insistir en algo que ya hemos dicho, pero creemos que no está de más en un programa de salud familiar como es este, y es que a pesar de la fuerza expresiva y del volumen de imágenes de la televisión,
Esta televisión nunca puede sustituir la comunicación entre las personas, esa comunicación directa que tenemos cuando vivimos en familia. Los niños necesitan del contacto permanente con sus padres, con sus abuelos si los tienen, y con los niños de su edad. Cuando existe sustitución del diálogo familiar por la televisión, o cuando el niño ve demasiadas horas al día, de tal modo que interfiere en el trato con niños de la misma edad, por ejemplo, manifiesta tendencias a esa introspección, al aislamiento y dificultad para relacionarse en general. La televisión, decimos muy claro, no puede sustituir nunca a ningún tipo de convivencia. Bueno, se nos ha acabado nuestro tiempo por hoy. Esperamos haberles ayudado, esperamos que seleccionen bien todos esos programas, que los vean con sus hijos, es muy importante. Si es un programa de televisión adecuado, pues ¿por qué no compartirlo con ellos para luego comentarlo, para que luego surja el diálogo? Y vigilar, por favor, todo esto, porque tenemos una gran responsabilidad, se nos va a pedir cuentas de ello y es nuestro deber como padres. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias por su atención y esperándoles en un nuevo programa, si Dios quiere. Adiós.